Dios se sigue dando a conocer y de muchas maneras se da a conocer. Vamos a compartir en esta mañana el Salmo 19. Muchas veces hemos leído este salmo, cada vez que leemos la palabra, como siempre lo decimos y nos han enseñado y nos enseñan, siempre vamos a encontrar algo más. Siempre vamos a conocer más al Señor. Y nosotros que somos su creación, tenemos ese ADN dado por Dios, ¿no? En estos días miramos con mi esposa una predicación y hablaba del ADN de Dios en la creación, en tu vida y en mi vida, en la humanidad, aún antes de conocer al Señor, ¿no? Porque, ¿cómo nos damos a conocer nosotros? El ser humano, ¿cómo se da a conocer? Hablando. Y también de la manera que actuamos, ¿no? De la manera que actuamos, de la manera que hacemos. Dios nos ha dado capacidades a todos, a su creación, al hombre, a la mujer. ¿Para qué? Para hacer cosas. Y ahora, bueno, tenemos la ayuda de la tecnología, entonces vamos a las redes sociales y ahí nos explican cómo poder hacer esto, cómo poder hacer aquello. A veces no nos va a salir igual que está ahí, ¿no? En la filmación, pero ¿cuántas veces lo habrán hecho? El de la filmación, para mostrarlo. Lo bueno es que el Señor hoy hace una obra nueva en nuestra vida, a través de su palabra. A través de su palabra, y lo vamos a ir compartiendo. Ya estuvo hablando el Espíritu Santo, ya estuvo hablando, al comienzo estuvo hablando el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a comprobar a través de la palabra, porque todo aquello que ahora, aquellos que conocemos a Dios, aquellas vidas que van a conocer a Dios, vamos a aprender que Dios cuando habla la verdad, y la verdad está en su palabra. Y la verdad se cumple. Es aquel que nos ciñe de ese poder, como cantamos, del poder del amor de Dios, del poder de la obra de Dios. Dice David, del versículo 1 al 6 primeramente, vamos a leer, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, dice David. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, la cámara nupcial, se alegra cual gigante para correr el camino, y de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esta primera parte vamos a compartir porque habla de lo creado Dios, de lo creado, y nos enseña la manera como Dios se comunica, como Dios se da a conocer, primero por lo creado. Y te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, que lo conocemos, pero es bueno poder recordar la palabra, es bueno hacer memoria de que Dios sigue obrando, de que Dios obra en amor. Dios es un Dios creativo. Si tú y yo tenemos esa capacidad, la humanidad tiene esa capacidad creadora, la ha recibido de Dios. La ha recibido de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y ahí empezó Dios a hablar: sea la luz, sean las aguas, sean las expansiones, ¿no? Y sigue hablando el Señor. Lo hemos leído muchas veces y luego lo podremos volver a leer en nuestra casa, en el tiempo que nosotros tengamos, capítulo 1 y 2 de Génesis. Y este libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios habló y puso orden. ¿Cómo hace Dios con nuestra vida?
cuando no conocíamos al Señor. Como hace Dios con aquellas vidas que van a conocer al Señor. Todo ojo lo verá, dice su palabra, y nosotros lo creemos. No solo que lo verá, toda lengua confesará, todo corazón ha de creer que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Dios, nos faltan palabras para explicar esta obra. Qué poder Dios, ¿no? Qué poder que puso todo en orden. Así es el amor de Dios para con nuestra vida, nos va ordenando, nos va ayudando, porque en la palabra lo vamos a ver. Porque el salmista no solo habla de lo creado de Dios, habla de ese orden del día y la noche. Nosotros hoy estamos de día, otro hemisferio está de noche, pero Dios es Dios. Lo dice su palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios, sea de mañana, sea de noche. Hoy nuestro nieto preguntaba de las estrellas, ¿no? Él quiere ver las estrellas fugaces. Entonces Esteban le explicaba que acá en la ciudad casi no se ve porque hay mucha luz, pero hacemos unos pocos kilómetros y vemos como Abraham, ¿no? Vamos a Abraham. ¿A quién vamos a ir? A Abraham y a Sara, ¿no? Porque ahí habla de Abraham, pero Sara estaría ahí también. Y verían, ¿no? Contemplamos la estrella. ¿Se puede contar las estrellas? Preguntaba, ¿no? ¿Cuántos millones de estrellas? Decía Juan Martín, ¿no? Y Dios dijo a Abraham, si las puedes contar, así será tu descendencia. Así es la palabra de Dios que corre en cada vida y en cada corazón y produce fruto de vida, de salvación, de restauración. De restauración. Porque Dios es real. David, que estaba explicando, que estaba confesando con sus palabras, sí, Dios es real. Cuando recién releía la palabra, yo digo, ¿haría memoria David cuando tenía que cuidar las ovejas de su papá? Seguro que sí. Seguro que sí. Tenía tiempo ahí para mirar la creación de Dios, ¿no? A veces no tenemos tiempo, ¿no? De mirar la creación, pero hagámonos ese tiempo de poder ver a Dios en su creación, de saber que Dios nos habla. Dios nos habla. Cuando escuchamos cantar las aves, hay aves que cantan a la noche, yo ya lo he dicho, y hay aves que cantan a la madrugada, no los gallos solamente. Todas las aves, claro, porque uno no acordamos de los gallos, ¿no? Pero las aves cantan. Y a veces nos asombramos cuando vemos aves de diferentes especies, colores, y están todas juntas las aves, ¿no? Qué bueno que el Señor, a través de ese amor a la humanidad, nos permite ser parte de su propósito de vida, de salvación, de restauración y de valor, porque Dios nos da valor a nuestra vida. David podía reconocer, sí, Dios es real. Dios es real. Nosotros somos parte de esa creación, porque no terminó solo ahí, que creó la luz, que creó, sí, la luna, el sol, los cielos, los mares, y dijo a la tierra, produzca, dijo a la tierra. Produzca árbol que dé fruto con su semilla, produzca la hierba con su semilla, produzca los mares, dijo, produzca la tierra. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso podemos decir que tenemos el ADN de Dios. Sí, Dios nos ha permitido nacer en un hombre, pero tenemos el ADN de Dios. Y nosotros, la humanidad, somos parte de esa creación. Hay algunos que todavía no se dan cuenta, como nosotros en algún momento no nos damos cuenta que éramos parte de la creación de Dios, hasta que nuestros ojos fueron abiertos, hasta que pudimos contemplar que Dios nos habla, porque Dios sigue hablando, porque Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que ha creado la vida
del hombre y de la mujer para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Los cielos jamás dejarán de declarar y proclamar la majestad y la gloria de Dios. Los cielos jamás. Así veamos hoy el cielo nublado, o como cuando veníamos que llovinaba un poco, ¿no? O como unos días atrás que andamos en remera y tuvimos que al otro día creo que ya agarrar la campera otra vez. Y hay algo que el Señor nos permite a la humanidad. Donde sea que podamos estar y tengamos esa oportunidad y el privilegio de ver lo creado, vemos a Dios. Yo voy a dar 2 ejemplos de acá de esta nación argentina. Si alguna vez tenemos la posibilidad de ir a Jujuy, ¿no? Algunos hemos podido ir, por eso lo puedo decir, podemos contemplar el cerro de los 7 colores. Hay uno en Jujuy y hay uno en Mendoza. Pero el más imponente, que nos ha quedado grabado en la memoria, es el cerro de 7 colores que está en Jujuy. Y también, allí mismo en Jujuy, tenemos la posibilidad de ver la quebrada de Humahuaca. Algo que ha creado el Señor. ¿Sabes que la quebrada de Humahuaca en el 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad? Porque era un camino que venía desde el Alto Perú, hoy que es Perú y Ecuador, hasta acá Argentina. ¿Cómo harían? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. ¿Y cuánto más ha creado el Señor? Cuando hemos ido al mar, cuando hemos ido a la plaza y vemos los árboles, nosotros amamos esta ciudad. ¿Por qué? Porque está llena de árboles. Bueno, ahí vemos a Dios que nos está hablando. Porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Nos gusta la primavera, ¿por qué? Porque todo florece, porque todo cambia, ¿no? Y más allá de que aquellos que hayamos nacido en el mes de septiembre, ¿no? Porque en el mes que hemos nacido, para cada uno es importante. ¿Es así o no? No es solo septiembre. Pero bueno, el Señor sigue hablando. Y el Señor a través de su palabra nos permite dar fruto y florecer para el Señor. Porque es ese trato del Señor. Y también una vez más voy a volver a decir lo que ya me escuchaste tantas veces. Cada vez que vamos al espejo, vemos a Dios. Amén. Vos decís, la tiene con el espejo. Pero es verdad. ¿Cuántas veces queremos ver un milagro? ¿Sabemos que Dios obra milagros? Tú y yo somos ese milagro. Tú y yo. Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y somos ese milagro creativo que tiene vida. Nos da vida el Señor, nos da amor, nos da fe, nos da esperanza, nos da fuerza. Hoy cantamos la palabra. El que habita la vida. ¿Por qué podemos habitar hoy en la presencia del Señor? ¿Por qué podemos estar hoy aquí? Porque el Señor nos da vida. Porque el Señor nos ha dado la fuerza, nos ha permitido llegar y nos permite estar aquí en su presencia, conociéndolo y escuchándolo hablar. Dice el Salmo 119, escribió el salmista, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Especialmente el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Hay algunos versículos que hablan de la oración, nos acordamos cuando nuestro pastor nos enseñaba, ¿no? Pero sobre todo habla de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada uno de nosotros y aquellas vidas que conocen y conocerán van a seguir dando este testimonio. Por el testimonio de la creación recibimos la evidencia del poder y de la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, en el libro Romanos, capítulo 1, versículo 20, escribió lo siguiente: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. ¿Y sabes qué agregó después? No hay excusa. Lo aclaró bien. Por medio. Y David sigue hablando, sigue describiendo, ¿viste? Los salmos son poemas.
En la Biblia vamos a encontrar poemas, canciones, oraciones, quejas, lamentos, reclamos al Señor. David escribe poéticamente, porque lo dice en los primeros versículos, lo importante del sol, el lugar que Dios le dio al sol, ¿no es cierto? El propósito, por qué Dios ha creado el sol y que cubre todo el cielo y que su poder se extiende, dice, a todas partes, porque lo dice la palabra. Y yo te invito que junto conmigo podamos leer el Salmo 113, versículo 3 y 4. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos es su gloria. Y la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. Y cuando habla de esa gloria, David está hablando y nos enseña que es esa protección del Señor, ese amparo del Señor, ese socorro, como decíamos hoy. Cuando pedimos socorro, ¿qué estamos pidiendo? Ayuda, ayuda. ¿Y el Señor qué va a hacer? Nos va a ayudar, ¿no? Si entre nosotros nos podemos ayudar muchas veces, ¿no? El Señor nos va a ayudar. La gloria de Dios contiene a Dios mismo, contiene su amor, su perdón, su propósito de vida, contiene esa santidad de Dios, esa misericordia, esa gracia, esa fidelidad incomparable, esa compasión que el Señor tiene, esa bondad, ese poder. Por eso empieza hablando de ese poder, David, de ese poder creador, de ese poder de su voz, de ese conocimiento. Dios es fuente del conocimiento. Dios es fuente de conocimiento, esa eternidad, esa justicia que realmente, si no fuera por Jesús, nosotros, la humanidad, no tendríamos esperanza. Porque si Dios actuara con justicia, la justicia de Dios, ay Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Amén. Porque viste que la Biblia dice que somos ¿qué? Justificados. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Eso no nos da libertad para hacer lo que querramos. Eso nos ayuda a conocer más al Señor, a conocer más ese amor del Señor. Como dice Corintios, si no tengo amor, nada soy. Y uno aprende lo que es el amor de Dios, esa perfección y también esa soberanía de Dios. Sigue escribiendo David y ahora habla de la palabra. Del versículo 7 al 10 habla de la palabra. Le da énfasis a la palabra en el Salmo 19. Y dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabes qué? Que nos hace volver. Nos hace volver ¿a quién? A Él. A Él. A Dios. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabes quién nos hace sabio? El Señor, por su palabra. Y seguramente todos le estamos pidiendo sabiduría al Señor. Y el Señor, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar sabiduría. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Sí, Señor. Alégranos el corazón. Alegra el corazón de la humanidad. Sigue describiendo a David. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho el oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila
del panal. Qué expresión, ¿no? Qué vivencia con Dios. Qué vivencia. Es la misma que hoy nosotros podemos tener por la fe a través de Cristo. La voz de Dios es creadora de vida. La voz de Dios la conocemos a través de ¿qué? De la Biblia, de su palabra escrita, que nos da el testimonio de generaciones, como hoy nos toca a nosotros, de poder reconocer si Dios es real. Dios está vivo. Y Dios vive por la fe en nuestro corazón. Y David usó una variedad de expresiones ¿para qué? Para referirse a la palabra de Dios. Por eso habla de la ley, habla del testimonio, habla de los mandamientos, habla de los preceptos, habla de los juicios. Y hay algo tan maravilloso de Dios que siempre nos sorprende día a día. Dios nos ama. Nos ama tanto que Él respeta nuestras decisiones personales. Porque por la palabra de Dios somos enseñados que muchos no creyeron en su palabra. Muchos no creyeron en Jesucristo por lo que había en su corazón. Nuestro corazón ha sido transformado por medio de su palabra, sanado por medio de su palabra. Esa verdad y ese bien de la palabra, Dios nos da a la humanidad la oportunidad de conocerlo si decidimos creerlo, si decidimos oír y si decidimos confesarlo con nuestra boca, como lo enseña su palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que da nueva vida. La palabra de Dios que, como dice aquí, nos permite volver a ¿qué? A Dios. A Dios. Si alguna vez nos hemos extraviado en nuestro camino, ¿no? Buscamos una referencia para volver. El Señor nos permite volver por amor a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El Señor nos permite volver por amor a través del Espíritu Santo. El Señor nos permite volver por su palabra que alumbra nuestros ojos y que ilumina nuestro camino y que disipa toda tiniebla, toda duda, toda incredulidad, todo aquello que a lo mejor ha enfermado nuestra vida. Pero no digo solamente enfermedades en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Viste que cuando leemos dice que la palabra penetra, pero con amor. Habla de la espada de dos filos por dar un ejemplo, pero no nos da a lastimar la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que convierte nuestra alma, que nos permite volver. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestros ojos. Dice el Salmo 145, versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hoy somos esa generación. Y es creerle al Señor. Y aún los que vendrán, generación a generación, años tiene escrita la palabra. Llevaron siglos formar el canon de la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece, ¿no? Hace unos días me compré una Biblia nueva y leía cómo había sido 15 años preparando esa Biblia con personas que el Señor llamó teólogos, maestros, 15 años para hacer la traducción. Hay muchas traducciones y yo voy a decir lo que el Señor pone en mi corazón. Cada traducción es importante. La Biblia ha sido traducida al quechua, para que nosotros tengamos gratitud para aquellos que le dio esa sabiduría para que toda vida conozca que Dios es real. Amén. Algunos vamos a tener preferencia por una o por otra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios corre
La palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da sanidad, la palabra de Dios da identidad, la palabra de Dios da sabiduría, da propósito, nos da la dirección y el camino correcto para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, como le dijo a Josué y como nos dice a ti y a mí cada vez que leemos el libro de Josué. Porque es para todos. Sí, le habló a Josué, pero cuando le está hablando a Josué, no está hablando a nosotros. La Biblia es presente continuo. Presente continuo. Es esa guía y dirección, es el mejor alimento para nuestra vida. Pero ahora estamos siendo alimentados por la palabra. Y de Deuteronomio 8, el Señor nos dice lo siguiente, versículo 3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no habla del género del hombre, sino habla de la humanidad. Cuando Dios habla de la humanidad. Amén. Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que sean uno y para que juntos, ¿qué? Le den gloria al Señor. Para que juntos conozcan al Señor. Para que juntos puedan dar a conocer al Señor por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Y David, luego de hablar de los cielos, de hablar de la importancia de la palabra de Dios, habla de la obra de la palabra de Dios en su vida. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque el Señor está obrando por su palabra en nuestra vida. Amén. También a los que están recibiendo el mensaje vas a dar gracias, porque la palabra de Dios está obrando en tu corazón, está obrando en tus pensamientos, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, está sanando, está restaurando el Señor. Dice David, del versículo 11 al 14, lo siguiente, lo que él estaba viviendo por ver la creación de Dios, por poder darse cuenta que Dios se estaba dando a conocer no solo por su creación, sino por su palabra, sino por lo que está haciendo la palabra en su corazón, como lo está haciendo en tu corazón y en mi corazón. Tu siervo es además amonestado con ellas. Habla de la obra de la palabra, entender. ¿Viste cuando le pedimos al Señor discernimiento? Discernimiento es entender lo que leemos. ¿Viste cuando Felipe se le acercó al eunuco? Y le dijo, ¿lees lo que entiende? No, si nadie me explica. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Felipe? Y le explicó la palabra. Sencillo. Sencillo, ¿no? Agradecemos al Señor. Porque el Señor envía hombres y mujeres en este tiempo. Y esos hombres y esas mujeres somos tú y yo, que nos permiten explicar lo que vivimos, como lo está explicando David. Tu siervo es además amonestado con ellas. En guardarlos hay grande galardón. Y es una pregunta que nos podemos preguntar nosotros también. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ay, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Me gustaba preguntarle a David, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos, los errores que ignoramos, que podemos ignorar, que no vemos. También dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¡Qué declaración de David! ¡Qué declaración! Esa obra del Señor, esa enseñanza que hoy la recibimos por creerle al Señor. Porque también somos enseñados y advertidos ¿sobre qué? Sobre nuestros errores. A los que a veces somos susceptibles. Somos susceptibles nosotros a los errores. No queremos equivocarnos, pero nos equivocamos. No queremos pecar, pero podemos llegar a pecar. ¿Y el Señor qué hace? Nos restaura con su palabra. Porque lo dijo anteriormente. Mejor que el oro, dijo David. Y mejor que la miel. ¿A alguno no le gusta la miel?
otro le gusta otro dulce, ¿no? Pero da un ejemplo David. El mayor bien es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La mejor inversión. Si el Señor nos permite invertir, gloria a Dios. Yo no voy a estar diciendo que no, que sí, no. Gloria a Dios, el Señor nos permite invertir en lo que vos y yo sabemos. Pero qué bueno es invertir nuestra vida en la palabra de Dios y también de poder compartirla. Por eso David lo escribió. Le dio ese privilegio el Señor de escribir. ¿A qué escuela habrá ido David? A la escuela del Señor. Porque si nosotros vemos que estaba cuidando a la oveja, ¿quién le enseñó? Aprendió David. ¿Cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprendemos nosotros? Damos gracias al Señor. Porque también la palabra de Dios nos cubre de aquellos peligros que no podemos ver y que no apreciamos. ¿Viste cuando nosotros declaramos la palabra, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza? Bueno, el Señor nos está cubriendo de aquello que nosotros ignoramos, que en nuestra mente también esté su palabra. Sí, pasamos problemas, pero también a veces esos problemas nos permiten que aferrarnos más a Dios y crecer en las dificultades. Y el Señor dice que Él es nuestro socorro. David habla de ser libre de la soberbia. Nosotros escuchamos tantas declaraciones de soberbia últimamente. Señor, líbranos de la soberbia. Porque la soberbia nos aleja de Dios, nos aleja de la palabra, nos aleja de Jesús, nos aleja del Espíritu Santo, nos aleja de la oración, nos aleja del prójimo, nos aleja de la comunión para con la congregación, como hoy se mencionaba el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Juntos y en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. El Señor está enviando bendición y vida eterna por lo que ha creado, por la palabra que nos está hablando y por la palabra que está obrando en nuestro corazón, en el corazón de aquellos que lo están recibiendo y en aquellas vidas que la van a recibir. Que la van a recibir. Damos gracias al Señor de poder mantenernos humildes. Y ya para terminar, volvemos a leer el versículo 13 y 14. Preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preservado, mantenido a salvo. Una vez más lo vamos a decir. Hace mucho que el Espíritu Santo viene hablando de que somos preservados. ¿Y nos damos cuenta que somos preservados? Amén. Nos damos cuenta. Porque es ser mantenido a salvo. Libre de los peligros, protegido, amparado, como dice su palabra. Como hoy cantábamos, bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del que todo lo sabe, del que jamás ha sido vencido. Él es victorioso. Hace poco escuchamos una predicación, Él es victorioso y esa victoria nos da a nosotros a través de la fe por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, a través de la cruz, a través de la resurrección, a través de la intercesión que hace Jesucristo constantemente por nosotros y por la humanidad. David reconoce el obrar de Dios en su vida por medio de su palabra y ¿sabes qué? Decidió obedecer, decidió arrepentirse y creer. Y creer. Porque en esta declaración, ¿sabes qué? Se está poniendo a cuenta David con el Señor. Es como cuando estamos en la intimidad y el Señor nos habla y nos permite ponernos a cuenta con el Señor. ¿Amén? Ponernos a cuenta. Porque Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que nos quita el sueño. Lo que nos quita el sueño. Y Él que hace, nos permite descansar. Hoy se mencionaba el Salmo 23. Y
Cuando hablaba aquí la palabra de que convierte el alma, el Señor me hacía recordar, versículo 3 del Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Confortados por el Señor, confortados por el Señor. Seguramente lo estuvieron ministrando a las hermanas y estará confirmando el Señor, pero cuando hablaba de ella yo recordaba lo que habla el Señor en su palabra. David podía reconocer como vos y yo hoy y muchas vidas más que Dios, ¿sabés qué hizo? Se dio a conocer, puso en orden nuestra vida y nos ha hecho libres para poder decirle juntos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y en el lenguaje actual dice lo siguiente, la misma versículo: tú eres mi Dios y mi protector, tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Amén.